Y bueno, amigos, estoy aquí grabando justo cuando el Palancas está a punto de enfrentarse ahí en la Champions. Ahí yo no sé quién, la verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, dije, no creo que pase gran cosa, así que dije, vamos a ponernos a trabajar. Igual tampoco es que nos afecte muchísimo, aunque bueno, sería bonito que al Palancas le metieran un bofetón el día de hoy, porque seguramente llegarían con un poco menos de confianza al clásico. Ya saben que todas estas cosas, por mucho que no parezca, siempre influyen. Vamos a repasar unas cosas que me he encontrado interesantes el día de hoy, así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información del Real Madrid relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Una gripe horrible de cargo, pero bueno, vamos para adelante como se vaya, como se pueda. Y bueno, lo que les decía hace realmente poco, hace un momentico de hecho, ha pasado de todo después de ese partido que ganamos el día de ayer ante el Braga, que bueno, la clasificación está prácticamente asegurada y que bueno, deja al Madrid en una muy buena posición, que ha dejado una imagen bastante triste, una más del Palanca Fútbol Club, esta vez de un representante o algo así de la directiva de Laporta, que ha dejado un tuit bastante lamentable, pero bueno, ya en mi canal hemos reaccionado a eso con un montón de cosas que me he encontrado. Hoy vamos a hablar de otras cosas que me he encontrado por aquí. Me gustaría empezar hablando rápidamente de algo que ha dicho Tony Cross, que lo ha dejado, me ha parecido bastante interesante, la verdad. Porque bueno, recordarán que ustedes hace unos días veíamos a Sergio Ramos con Rudiger en un cara a cara ahí bastante complicado en el que nos dábamos cuenta que bueno, podía pasar algo seguramente. No ha terminado pasando porque según lo que cuenta Tony Cross, ha dicho lo siguiente: Ramos le pintó una sonrisa en la cara a Rudiger, se puso caliente la cosa. El próximo fin de semana hay clásico y por eso Rudiger se frenó. De lo contrario, hubiese sido aún más divertido. Es interesante porque bueno, Cross, posterior al partido, se vio a Tony Cross con Luka Modric en el vestuario tomándose una fotografía con Ramos. O sea, no es un tema de mal rollo. También vimos sobre el final del partido a Sergio Ramos y a Rudiger abrazándose, como que bueno, ya no ha pasado nada, o sea, al final es otro partido de fútbol, pero yo quiero destacar en este caso la inteligencia de Rudiger, porque bien, está rompiendo con su nivel siendo prácticamente el líder absoluto del Real Madrid, pero creo que también esta inteligencia de jugar un partido tan caliente como el que jugó contra el Sevilla, jugarlo con una inteligencia brutal porque se contuvo en esta acción, pero no solamente eso. También es cierto que en otras situaciones de partido se le vio muy al límite. Seguramente la jugada en la que termina anulando el gol a Bellingham, tratándose de los árbitros españoles, hubiera podido arriesgar una tarjeta amarilla, pero creo que estuvo bastante sobrio y de verdad es muy interesante ver futbolistas tan inteligentes dentro del terreno de juego que sabiendo que con una tarjeta amarilla se hubiera perdido el clásico y eso sí que hubiera sido bien dramático. Así que me pareció llamativo definitivamente lo que comenta Tony Kroos ahí con un poquito de risa sobre el final. Otra de las cosas que hemos estado encontrando el día de hoy es que hace realmente bien poco vimos cómo se hizo tendencia en Twitter el día de hoy la figura o el nombre de Gil Manzano, porque es muy llamativo. Les voy a colocar una gráfica que me he encontrado aquí dentro en el que, bueno, habla de los árbitros que están ahí, salen los partidos pitados en Champions, en el que Gil Manzano aparece con una enorme cantidad, con un 21. En total ha pitado un solo derby y ha pitado dos clásicos para un total de 12 temporadas en primera división. Si lo comparamos, por ejemplo, con Hernández lleva las mismas temporadas en segunda división, ha pitado un total de 4 clásicos, ha pitado un derby y las mismas temporadas en primera división. Lo que me parece llamativo es la de Sánchez Martínez: 6 clásicos pitados, un derby y un total de 9 temporadas en primera división. Pero más llamativo aún es lo de Soto Grado, que lleva 5 temporadas en primera división, no ha pitado ningún clásico y ya ha pitado 2 derbis, más que Gil Manzano de 12 temporadas. Es que es de locos. Por ejemplo, lo de Burgos Bengoechea ha pitado 3 clásicos, un derby en 9 temporadas. Es que a mí me parece realmente lamentable lo que estamos viviendo en el tema del fútbol español con las designaciones arbitrales. Cada vez salen cosas más dramáticas. Es una cosa realmente absurda, obviamente. Y creo que todos recordarán que junto con Mateu Laoz y este amigo, ¿cómo se llama? El que te acabo de decir, Gil Manzano, son acusados de madridista. ¿Por qué? Porque hay una imagen muy llamativa en la que se ve a Gil Manzano, hoy se ha hecho muy viral también,
expulsando a varios jugadores del Fútbol Club Barcelona. Y es llamativo porque, claro, le dicen madridista porque es uno de los pocos árbitros que se ha atrevido a expulsar a jugadores del Fútbol Club Barcelona. Por eso lo llaman madridista, porque el balance en victorias y derrotas entre pitando a Barça y a Real Madrid es más equilibrado de lo que a ellos les gustaría seguramente. Por eso tildan de madridista a Gil Manzano. Por eso en el CTA lo tienen prácticamente excluido. Seguramente el mejor árbitro que tenga España sea Gil Manzano, y queda demostrado con las designaciones que tiene en Europa. Y ellos sencillamente se limitan a llamarle madridista, y en el CTA sencillamente se limitan a que en España no pite partidos importantes, sobre todo si están relacionadas con el Real Madrid. Es que es una vergüenza. Esto está podrido y se nota a distancia, a kilómetros. Es una absoluta vergüenza. Pero bueno, no me voy a enredar mucho más con ese tema. Solamente quería resaltar eso porque definitivamente me parece una vergüenza. Y como hay un ambiente a que Sánchez Martínez va a dirigir su séptimo clásico ya de hecho, es llamativo lo del tema de Gil Manzano, y creo que es algo que debería también estudiar el juez. Cerramos este video con un comunicado que ha emitido el Fútbol Club Barcelona, en el que dicta lo siguiente. El Barcelona informa que anoche los 5 últimos presidentes del club, Joan Laporta, Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reina y Joan Gaspart, cenaron en un encuentro distendido que tenía como objetivo consolidar y afianzar la posición unificada de los barcelonistas ante las embestidas y estremecimientos que sacuden la vida del club y que se han incrementado recientemente. El actual presidente Joan Laporta recogió la propuesta que se planteó el presidente Joan Gaspart en la Asamblea General de Socios y Socias Compromisarios celebrada el pasado sábado, orientada a consolidar una posición inquebrantable para buscar la cohesión del barcelonismo. En el encuentro se analizó la actualidad barcelonista y se consensuaron posiciones que, en síntesis, se convirtió en una postura de apoyo a los intereses del club, especialmente en asuntos relacionadas con las acometidas que el Fútbol Club Barcelona ha sufrido incesantemente a lo largo de su historia, y muy especialmente en la actualidad. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Hay mucha gente que está absolutamente loco porque, bueno, obviamente se reunieron todos los imputados, se reunió la mafia en una sola mesa. Y en segundo, porque ayer vivimos una imagen bastante triste y bastante lamentable, en la que, repito, veíamos al señor este, que ya no me acuerdo cómo se llama, que ya tuvo su momento de gloria y que tiene una cara de borracho increíble. Veíamos hacer una acusación bastante triste y llamándole payaso y un montón de cosas a Vinicius, y al Barça no se le ocurre otra cosa que bien sentarse la corrupción, a hablar de no sé qué, de cómo vamos a infringir en la ley en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años. Es una cosa de locos, y encima sacan este comunicado. Es que mira, yo muy pocas veces entiendo lo que pasa en el Fútbol Club Barcelona, pero creo que en las últimas semanas cada vez entiendo menos, y entiendo también que son una clase de personas a las que hay que tener a distancia, obviamente, porque son personas traicioneras, mentirosas, les importa absolutamente nada, no tienen ningún tipo de respeto por absolutamente nada, ni siquiera por sus socios. Ahí está el tema de los socios, ni siquiera por sus propios socios, que son los que hacen que el club se mantenga estable, medio estable, porque teniendo en cuenta todos los temas que está pisando Joan Laporta, es que es absolutamente desquiciante. Y les digo esto, me llama la atención que sale un sinvergüenza a llamar payaso a Vinicius, no sale ningún comunicado, pero sale esta gente a cenar, a hablar de sus corruptelas y todas sus cosas, y enseguida sacamos un comunicado para decir que nos estamos siendo atacados. El victimismo de toda la vida que nos va a acompañar seguramente hasta que desaparezca este club corrupto, mafioso, tramposo y todo lo que se me ocurre decir ahora. Pero bueno, la verdad es que, repito, lo he dicho otras veces y me voy a repetir en este instante: muy pocas cosas me sorprenden en la vida, pero sobre todo si vienen del Barça. Realmente me sorprende nada que pueda venir del Fútbol Club Barcelona me puede sorprender. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video, información / opinión. Déjenme su opinión en los comentarios, valga la redundancia, lo de siempre: like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.